Somos feministas y abogadas a quienes la incomodidad nos inyectó de acción. Entendemos al derecho como una herramienta de transformación social. Estudiamos, interpretamos, debatimos y te lo comentamos para que también sea tu herramienta. Somos la colectiva de abogadas translesbofeministas en coproducción con la Usina Social. Y esto es Revés Feminista, la otra cara del derecho. En el capítulo de hoy vamos a hablar de abuso sexual. Para eso tenemos a nuestra invitada Jorgelina Buto. Ella es abogada, profesora en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Rosario. A su vez, defensora del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. ¿Cómo estás, Jorgelina? Bien, todo bien. Gustazo. Igual. ¿De qué hablamos cuando mencionamos abuso sexual? Bueno, primero hacer mención de que hay varios tipos de delitos sexuales. Hoy vamos a hablar solamente de abuso porque si no sería larguísimo. Cuando la ley regula el abuso sexual lo hace en tres partes, si se quiere. En primer lugar, se habla del abuso sexual. El abuso sexual simple, que se puede dividir en dos partes. Por un lado, cuando el hecho se comete contra un menor de 13 años. En ese caso, solo se exige que sea un acto sexual de un mayor con un menor de 13. ¿Por qué? Porque se presume que antes de esa edad no tiene la conciencia suficiente para poder consentir libremente el acto sexual. En los casos de mayores de 13 se va a dar el abuso cuando existe algún tipo de violencia, alguna amenaza, también cuando se aprovecha una posición de poder, de autoridad, por ejemplo un profesor. También aquellos casos en donde la víctima, por el motivo que fuera, no puede consentir libremente la acción. Y esto, por ejemplo, cuando la persona está dormida, cuando la persona está en un estado de coma. También aquellos casos en que se trata de personas que por alguna situación particular tengan su capacidad mental disminuida y, lo mismo que decíamos antes, no tienen la libertad suficiente o la conciencia suficiente para consentir de manera libre ese acto. Una pequeña aclaración, cuando se habla de violencia, no solamente es la violencia física que se comete en el hecho en sí para justamente tener el acto sexual. También se incluyen aquellos casos donde las mujeres son víctimas de violencia de género y están envueltas en una situación con su pareja, por lo general, donde los recursos que tiene la mujer para poder negarse a esa relación sexual prácticamente no existen. Por más que ella no quiera tener la relación, por ese mismo marco de violencia termina consintiéndola, entre muchas comillas. Después tenemos otro tipo de abuso, que es el que se da, que se llama gravemente ultrajante. Y en estos casos es aquel abuso sexual simple, pero que se ve agravado ya sea por la forma en que se comete o bien por la duración. Y la duración no es solamente lo que tarda el acto en sí, exacto, sino también aquellos casos donde son abusos que se van dando a lo largo del tiempo, se van repitiendo. Sistemáticos. Exacto. Por ahí no es muy claro distinguir cuál es el abuso simple y cuál es un abuso gravemente ultrajante cuando hablamos de la forma de cometerse. Y por ahí a lo mejor es más simple si lo tomamos por el lado de pensar que en los casos del abuso, cuando es gravemente ultrajante, además de la violencia propia que se ejerce en el acto, lo que quiere el autor es someter a la víctima a la calidad de objeto. Deja de ser una persona y pasa a ser un objeto sexual para él. Y el último de los casos, o la última forma que regula la ley, es el abuso sexual con acceso carnal. Hace un tiempo se discutía, por ejemplo, si lo que tenía que ver con los abusos por vía oral eran o no abusos sexuales con acceso carnal. Hoy ya no existe esta discusión porque la propia ley se modificó y hoy se habla del abuso sexual con acceso carnal por vías anal, vaginal y oral. Y también se contemplan los casos que se realizan situaciones parecidas o se genera una penetración, pero es con un objeto o con otra parte del cuerpo. Pero en esos casos solamente va a ser abuso sexual con acceso carnal cuando se comete por el ano o por la vagina. Ya en este caso se elimina la vía oral. Exacto, porque por ejemplo, la introducción de cualquier tipo de objeto en la boca no va a tener el mismo peso que tiene la penetración del pene. Claro. Entonces, según cómo cometa el autor el hecho, hay que evaluar también qué intencionalidad tiene para ver si el acto tiene una connotación sexual o no. O sea, cuando se habla de abuso sexual con acceso carnal, básicamente se habla de la introducción del pene. Por eso después cualquier otro objeto o parte del cuerpo dependiendo en qué zona
Exacto, va a depender de la zona si es o no un acceso carnal. Parece, una vez te das cuenta como la ley va marcando de menor a mayor no solamente la gravedad de la situación, sino también la pena que le puede corresponder a ese delito. Se van agrandando los montos de las penas para los 3 tipos de abusos. De abuso. ¿Y existe algún tipo de agravante para estos delitos? Sí, tenés agravantes que se aplican generales para el abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal, y algunos de esos también se aplican al abuso simple. Por ejemplo, cuando el hecho genera en la víctima un daño, ya sea físico o psicológico, cuando el abusador tiene una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, y hay un riesgo de contagio, cuando lo comete un ascendiente, o sea, padres, abuelos, descendientes, hijos, nietos o hermanos. También cuando lo comete el ministro de un culto o el encargado de la guarda de la persona. Esto, por ejemplo, pasó en el caso del padre Grassi. El padre Grassi, sí. Que es un cura que fue condenado a 15 años de prisión justamente por varios hechos de abuso sexual, y el agravante es que no solamente era cura, sino que además estaba encargado de la educación de los niños a los cuales abusó. Y otro también de los supuestos donde se agrava la pena es cuando la víctima es menor de 18 años de edad y el autor se aprovecha de la relación de convivencia preexistente. O sea, se aprovecha de que vive en la misma casa con la víctima menor de 18 años, de la facilidad que eso le genera para cometer el hecho. Y esto, digo, es estereotipado quizás, pero pasa, es en la gran mayoría de los casos donde se producen los delitos de abuso sexual intrafamiliares, donde no solamente es quizás el padrastro o la pareja de la madre con los niños, también cuando conviven con primos, con tíos. Y en estos casos es más difícil incluso tomar conocimiento, porque es muy difícil que el niño confiese, no por miedo, por las amenazas que esta persona le pueda llegar a hacer, también porque piensa que no le van a creer. Y en estos porque casos, está todo el tiempo también expuesto a su abusador. Totalmente. Por eso en estos casos la mayoría de las veces se toma conocimiento de la situación por las escuelas, por vecinos, por amiguitos. Pero claro, es uno de los que más se ve justamente por la forma de perpetración del hecho. Y volviendo también al tema de la familia, en el caso de las parejas, ¿existe el abuso dentro de las relaciones de pareja, matrimonial? Antes había cierta discusión y por lo general se entendía que no podía haber un abuso dentro de una relación de pareja, más que nada en el matrimonio, porque se hablaba del débito conyugal, de la obligación que tenía la mujer de tener relaciones sexuales con el marido porque era parte del contrato del matrimonio. Si está casada, tiene que hacerlo. Totalmente. Hablo del varón, porque es lo más usual que se da. No es que la mujer absolutamente no pueda cometerlo, hablo porque es lo que se da en la realidad. Con el paso del tiempo y también la valorización de diferentes cuestiones, tanto por las luchas de los feminismos y demás, se le ha dado un gran valor al consentimiento. Entonces, si en una relación de pareja, ya sea que hablemos de un matrimonio, de una relación de noviazgo o gente que tiene una relación informal, si se dan cualquiera de los supuestos que yo venía hablando antes, del abuso sexual simple, con acceso carnal o gravemente ultrajante, si se da cualquiera de esos supuestos, no importa la relación de pareja que haya, mientras no haya un consentimiento de la persona, de la víctima, existe el abuso en las relaciones de pareja. Y esto mismo también se puede ver en los casos, por ejemplo, de trabajadoras sexuales, donde se piensa que por el mero hecho de hacer un arreglo económico por determinado acto, el cliente puede hacer lo que él quiere solo porque le paga. Y no, el consentimiento es individual por cada acto que se va a hacer. E incluso, si dando el consentimiento para un acto, en algún momento la persona quiere frenar, es suficiente para que el otro pare. No hay un consentimiento absoluto y para siempre. Si yo quiero tener relaciones sexuales por vía vaginal, eso no habilita que el otro pueda pensar que yo accedo a hacer cualquier cosa. Exacto. Y para que esto se pueda investigar y también penar, ¿es necesario hacer la denuncia siempre? En realidad, en este tipo de delitos, con una intención, si se quiere, de proteger la intimidad de la víctima que lo padece al hecho, lo que se hace es supeditar, o sea, hacer que la persona, ya sea la víctima o algún representante legal,
inste la acción, se llama de esa manera, instar la acción, es decir, decirle al Estado, yo quiero que investigues esto. Hablo del Estado porque puede ser un juez, un fiscal, dependiendo el sistema que tenga cada provincia. Entonces, como principio, es necesario que la persona haga esta instancia. Hay excepciones que están dadas, por ejemplo, en el caso de que mientras se comete el abuso, la víctima muere o se le produce una lesión gravísima. En esos casos, el Estado actúa de oficio, como se dice. No necesita que nadie le diga, yo quiero que investigues. Claro. Exacto. Y también, ya desde el año 2018, se ha también reformado la ley y en los casos de que la persona sea menor de 18 o bien haya sido declarada incapaz, también el Estado puede o debe, mejor dicho, investigar por su cuenta sin necesidad de esta acción previa. Es como si fuera un robo. Vos cuando te roban no tenés que decirle al Estado quiero que investigues. Bueno, en este caso es lo mismo. Cuando se dan estas circunstancias, el Estado tiene la obligación de actuar por su cuenta. ¿Y cuánto tiempo tiene la persona para realizar la denuncia una vez cometido el acto? Y esto es lo que se conoce con el nombre de prescripción, que por ahí se escucha mucho. Primero, aclaro, el Estado, como es el que tiene el poder absoluto de perseguir penalmente los delitos, lo que se hace a sí mismo es ponerse un límite de tiempo. Entonces, es hasta acá podés acusar y condenar a una persona. La mayoría de los delitos tienen previstas escalas penales donde hay un número de meses o años mínimo y un máximo dentro del cual el juez se puede mover y elegir qué pena le va a imponer a esa persona. Claro, depende de la gravedad del delito y depende de la forma de comisión también es la escala penal y cómo, si el juez va a poner el mínimo o el máximo. Ese máximo es justamente ese tiempo que tiene para perseguirlo. Entonces, si el delito tiene una escala penal de 6 meses a 4 años, como por ejemplo el abuso simple, se va a prescribir a los 4 años de cometido. Pero a su vez hay otro límite que se pone a sí mismo también el Estado, que es 12 años como máximo. Entonces, si vos tenés en el abuso sexual con acceso carnal una pena de 6 años a 15, no se va a prescribir a los 15, se va a prescribir a los 12. Esto es lo que pasó con el caso de Telma Fardín, por ejemplo, que más allá de las idas y vueltas que hubo con respecto a en qué país intervenía y que en primera instancia lo absuelven a D'Artés y lo termina condenando la Cámara, solamente se pudo condenar justamente por abuso sexual con acceso carnal, porque el resto de los delitos, cuando ella denuncia, ya se encontraban prescriptos. Esto también surgió en el caso de Jay Mamón, donde se escuchó mucho la palabra. Claro, a él lo sobreseen, pero no porque sea inocente ni porque no haya pruebas, porque el juez directamente dijo, está prescripto, yo no puedo seguir. Y en estos casos, la mediatización justamente de los casos de abuso, ¿influye en algo a la hora de dictar la sentencia? No sé si influye en los jueces, pero sí hay una cuestión de toma de posiciones dependiendo de si nos gusta más o menos la víctima o el imputado. En este caso, mucha gente era D'Artés, el padre de familia, pobrecito, esta feminista lo está embaucando. Y como ella siguió trabajando con él un tiempo y después rehizo su vida, tuvo parejas, siguió trabajando, era como la mala víctima, digamos. ¿Cómo le vamos a creer si siguió trabajando después de eso? Si a mí me abusan, yo no voy a seguir con mi abusador, digamos. Esa es la postura. En el caso de Jay Mamón, por ejemplo, no sé cuál habrá sido el motivo, pero fue bastante, como se dice, cancelado. Digo, fue muy poca gente la que siguió apoyándolo. Automáticamente se conoció esto y lo echaron del trabajo, no estaba en la peña. Y un tiempo también se fue del país, después volvió y ahora está un poco como retomando. Claro, ahora está como volviendo a retomar, pero no tiene el mismo apoyo tanto de los medios como de la gente que tenía en aquel momento. Y hablando un poco de esto que hablábamos, de la gente del medio y demás, Roberto Piazza fue una de las personas que también impulsó que se haga una modificación en esto que tiene que ver con los tiempos para que se prescriban los delitos. Cuando él era menor de edad, su tutor abusó de él, por eso ya siendo mayor y también siendo ya una persona conocida, lo que hizo fue promover que se modifiquen estas cuestiones me refiero a los plazos para que los niños puedan denunciar, y lo que se modificó fue que este plazo empiece a correr desde que la persona
cumple la mayoría de edad. Es decir, los 18 años. Claro, hoy a los 18 años. Entonces, por ejemplo, un abuso simple que tiene una prescripción de 4 años, si es cometido cuando el niño tiene 10, no se va a prescribir a los 14, se va a prescribir a sus 22. Exacto. Después, en 2015 hubo una nueva modificación y lo que ahora se entiende siempre esto es cuando la víctima es menor, por supuesto, que no empieza a correr ese plazo cuando cumple la mayoría de edad, sino cuando, siendo ya mayor, elige hacer esa denuncia o ratificar la que había hecho, por ejemplo, un representante legal. Entonces, si la persona se encuentra en condiciones psicológicas de hacer la denuncia recién a los 30 años, bueno, se va a prescribir a sus 34. Hay algunas... hay una cuestión que también se da, que es algo relativamente nuevo, si se quiere, para estos casos, que son los juicios de la verdad, en los cuales la víctima puede elegir que se haga igualmente la investigación, se lleva adelante un juicio, con la salvedad de que a la persona no se la puede condenar. Y esto se hace más, por ejemplo, para que se ejerza lo que es lo que se llama el derecho a ser oído, o para que haya una verdad siempre desde el punto de vista jurídico, digo, ¿no? Más allá de que no se lo pueda condenar. Esto también, volviendo también a los famosos, Marley hace poco, cuando lo denunciaron, hizo mención a que él quería un juicio por la verdad, cuando en realidad es la víctima el único que puede optar por eso. O sea, no, porque encima que está prescripto, que ya la persona no la pueden condenar, vamos a revictimizar a la persona a que pase todo lo que implica un juicio solo porque el imputado quiere que la gente piense que no fue él, digo. Hubo un caso este año, en 2024, en Lomas de Zamora, creo que fue uno de los primeros casos en los cuales se llevó adelante el proceso, se encontró a la persona penalmente responsable, pero por supuesto no se la pudo sancionar, no se le pudo poner una pena. Pero sí, lo que hizo el juez también es declarar responsable al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, habiendo dejado que se prescriba ese delito, lo que hizo fue incumplir con las obligaciones que tiene al ratificar pactos internacionales, en este caso, para prevenir y sancionar los delitos de abuso sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Es importante también a la hora de hablar de abuso sexual la importancia de la palabra y poder denunciarlo y charlarlo a la medida de lo posible también, para reparar también un poco eso y que se condene en caso de que se pueda y sea necesario para las víctimas. Sí, totalmente. Por eso entiendo también esta extensión, si se quiere, de los plazos, porque es muy difícil que los niños, cuando son abusados, más en los casos de delitos intrafamiliares, como hablábamos al principio, que no tienen a quién decírselo, porque, vuelvo a lo que te decía antes, no porque piensen que la mamá no le va a creer, porque a veces es el padrastro, es el tío, es el mismo ámbito familiar, piensa que va a desarmar la familia. Y porque también hay un mecanismo de violencia también psicológica en el cual la persona se cree culpable y responsable y es muy difícil salir de eso, siendo menores. Son como dos aristas. Por un lado es, si decís algo, le va a pasar algo a tu mamá, te va a pasar algo a vos. Y por otro lado, el niño que piensa, ¿qué estoy haciendo para que me pase esto? ¿Qué culpa tengo? ¿Qué hice yo? ¿Por qué a mí? Son dos cuestiones, bueno, deben ser muchas más, digo, yo soy abogada, esto tendría por ahí algo más de psicología, pero sí, es lo que más se suele ver y también como te decía al principio, que se termina develando por fuentes ajenas, o también, bueno, ahora también con la ESI, con la educación sexual integral, que los niños recién ahí a lo mejor se dan cuenta, claro, les hace el clic y se dan cuenta que eso que les está pasando no es lo que tendría que ser. Claro, por eso, sí, eso también es sumamente importante y algo para justamente mantener y destacar. Muchas gracias, Jorgelina. No, gracias a vos. Suscríbanse a nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio.